Capítulo vamos a ver, lo vamos a dividir en tres grupos. Vamos a iniciar hoy con medicamentos para el control de la acidez y úlceras. Aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es la gastritis, la reacción péptica y el manejo que nosotros le damos a ella. Ese es como el punto de partida de este capítulo. Hoy vamos a explicar un poco los factores generales asociados a eso directamente. Vamos a hablar de factores de riesgo y vamos a hablar de los mecanismos de acción de los medicamentos más importantes para el manejo de la úlcera, de la acidez y de los problemas gastrointestinales en general. Esa va a ser nuestra clase de hoy, recordándoles que el jueves vamos a hacer el parcial. Ustedes me dirán a qué hora pueden el jueves, si pueden a las 4 de la tarde. Cuéntenme a ver. O doctor, ¿no lo podríamos hacer el viernes? ¿El qué? ¿Qué me dijo? Que si la clase serían de 4 a 6. ¿De qué estamos hablando? No hay clase, es parcial. Estoy hablando de parcial, no de clase. Doctor, no lo podríamos hacer el viernes. No, el problema es viernes, que ustedes no tienen espacio y los dos grupos van juntos. Yo no voy a hacer dos parciales, sino un solo parcial para los dos grupos. Entonces, ustedes, la opción es el jueves, porque el viernes los otros no pueden. Entonces, para buscar un horario que coincidan todos es complicado. Por mí no hay ningún problema en hacerlo el viernes. Yo no tengo ningún problema. Pero el problema es que coincidan todos en un horario que lo podamos hacer. Igual también dura 20 minutos. Pero empezamos a pelear como todos los viernes, que yo no puedo, que hasta ahora sí puedo, que el otro no puede. Entonces, para no complicarme la vida, lo hacemos el jueves. Sí, doctor, porque eso es imposible acordar si hay muchos que tienen clase el viernes en la tarde, entonces. Entonces, viernes en la tarde tienen una cantidad de clases, Sí. tienen diferentes actividades, entonces jueves 4 de la tarde. ¿Tienen algún problema? No, doctor. No, doctor. Doctor, ¿el tiempo de cuánto duraría más o menos el parcial? 20 minutos. Ah, listo. 10 preguntas. Doctor, Sí, dígame. hacer una preguntita extracurricular por acá. Lo que pasa es que el día del grupo 7 yo no tuve fluido eléctrico, yo le mandé correo electrónico y todo ese mismo día y no sé si no lo ha visto porque no ha respondido. Entonces, para ver, o para no, en mi caso particular, para no perder esa nota y no sé qué se podría hacer o algo, ¿no? Yo les dije que íbamos a sacar un espacio para hablar temas de nota, ¿vio? Listo. Y ese espacio Ok, va a ser esta ok, semana. perfecto. Listo. Ahí revisamos ese Bueno, tema. doctor. Ok, bien, doctor. ¿Vio? Bueno, pues, bueno. Entonces vamos a la clase. ¿Algún otro comentario o algo? Hasta el momento quedamos para el jueves a las 4 de la tarde. ¿De acuerdo? Listo, doctor, sí, señor. Bueno, Sí, doctor. entonces vamos a iniciar hablando un poquito sobre cuáles son los objetivos, qué es lo que nosotros encontramos y cuando hicimos la introducción de la primera clase de fármaco les dije que uno de los medicamentos importantes que nosotros debemos manejar son estos medicamentos relacionados con la enfermedad ulcerosa, lo que es la gastritis, las enfermedades gástricas. Eso es súper frecuente tener muy en cuenta. ¿Por qué razón? Porque son
muy frecuentes las consultas por reflujo, acidez, enfermedad acidopéptica en general, entre otras. Entonces, eso nos dificulta mucho el conocimiento, el manejo, la vida tranquila nuestra se ve bastante comprometida cuando nosotros tenemos limitaciones en nuestro tubo digestivo. Eso nos lleva a consulta permanente, a incapacidades. Aquí vamos a hablar un poco sobre colon irritable, aquí vamos a hablar un poco sobre enfermedades como la diarrea o cuadros clínicos asociados a diarrea y vómito en este curso relacionado con el tracto gastrointestinal. Hoy vamos a hablar de la acidez y la úlcera. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Cuáles son los objetivos cuando nosotros hablamos del manejo de acidez y úlcera? Vamos a tener en cuenta 4 cosas. Lo primero, aliviar el dolor. Cuando a mí me dicen dolor, ¿qué se nos viene a la cabeza? A ver, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando a mí me dicen dolor? Cuando a ustedes le dicen dolor, ¿con qué asociamos el dolor? Alimentación, mala alimentación. Alimentación. Y cuando a mí me dicen, cuando aparece un dolor, ¿qué se nos viene a la cabeza para el manejo del dolor? Usar la escala del dolor, que es la intensidad en cuanto está. Perfecto. Usamos la escala, usamos analgésico. ¿Y qué es lo que no podemos hacer cuando tenemos dolor gastrointestinal tipo gastritis, tipo úlcera? Usar AINES. Perfecto. ¿Y qué es lo primero que pensamos nosotros? En usar un AINES. ¿Y por qué razón, doctor, no podemos usar AINES? Porque ellos aumentan la secreción de ácido clorhídrico y eso contribuye a la gastritis. Inhibe las prostaglandinas. Eso dejó de presentar. Doctor, dejó de presentar y tiene el micrófono apagado. Se nos fue la presentación, ya vuelvo a conectar. Bueno, sígame contando. Entonces, ¿sí se ve la presentación? Sí, ya, doctor. Bueno, entonces les decía, estábamos hablando de esa relación que tenemos con el dolor y el manejo del dolor. Entonces decíamos que los AINES los usamos, pero los AINES no los podemos usar. La razón principal, que ustedes la conocen, ¿cuál es? Que los AINES aumentan la producción de ácido de moco y bicarbonato, y eso, los AINES, al disminuir la producción de moco de protección, a bloquear la ciclooxigenasa, vamos a tener más riesgo de acidez, de úlceras y de trastornos gastrointestinales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aliviar el dolor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo alivio el dolor? Entonces, nosotros vamos a tener aquí 5 grupos de medicamentos para intentar aliviar el dolor. Aquí vamos a hablar de los antiácidos, vamos a ver ahora, o neutralizantes ácidos, inhibidores de la bomba de protones. Aquí vamos a hablar de los protectores de la mucosa gástrica como el sucralfate, vamos a hablar de los análogos de la prostaglandina como el misoprostol, y vamos a hablar de los anti-H2 como la ranitidina, famotidina y cimetidina, ¿cierto? Entonces, todos esos medicamentos los vamos a tener en cuenta en este capítulo. Entonces, aliviar el dolor es importante. Lo segundo, promocionar la cicatrización. Recuerden que uno de los grandes problemas que vamos a encontrar en estos pacientes es el riesgo inminente de que presenten algún tipo de malestar gástrico relacionado, que nos va a llevar poco a poco a la posibilidad de una herida, de una lesión, de una ulceración, de un trastorno a nivel de la mucosa que tenemos que ayudar a cicatrizar. Para eso hablamos de promocionar la cicatrización. Lo otro es prevenir las recurrencias. Nosotros las recurrencias las vamos a tener en la medida en que los hábitos nosotros no los sepamos manejar.
Por eso es importante, no solamente basta con tener una buena, esperemos un segundito. Bueno, entonces continuamos. Estamos hablando de las recurrencias. Entonces les decía que de nada sirve el mejor tratamiento si es tener en cuenta equilibrio. Es decir, que de nada sirve un excelente tratamiento si eso no va de la mano con unos. Entonces vamos a manejar, ante todo, vamos a manejar un equilibrio para que nosotros podamos salir adelante. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros vamos a hacer? El manejo medicamentoso sí válido, pero ante todo los hábitos, que es lo que nosotros vamos a recalcar aquí. Y para eso vamos a hablar de algunos factores asociados a todo este tema. Entonces, nosotros vamos a recomendar tratamiento, pero de la mano de ese tratamiento vamos a recomendar sobre todo eso,
Eso es directamente lo que nosotros vamos a tener en cuenta para poder adelantar en el proceso. Recuerden que hay una fisiología gastrointestinal, que hay unas células y unas mucosas importantes. Ustedes me disculparán tanta interrupción, pero esto es una locura. Bueno, entonces tenemos células superficiales, células productoras de ácido clorhídrico, las principales que son la célula parietal, y las células productoras de otras sustancias importantes como las células principales. Entonces, allí todo eso va de la mano con una sustancia clave que es la que se llama gastrina. Muy importante la gastrina. Ahí ustedes van a ver las respuestas que se dan a través de segundos mensajeros, a través del estímulo que vamos a ver en algunas células, en la producción de 3 células básicas, las células parietales, las células enterocromatín, las células D, que vamos a ver ahora y vamos a explicar en el mecanismo directamente. Recuerden que todo esto nos va a llevar a la activación de la bomba de protones y que esa bomba de protones es importante porque en ella se da la producción directa de todo lo que tiene que ver con la producción del ácido clorhídrico. Entonces recuerden que hay unos segundos mensajeros, en este caso calcio, el AMP cíclico, que son importantes porque ellos nos van a permitir el estímulo y la producción del ácido. Y para eso necesitamos que la bomba se active, y quien ayuda a activar la bomba es precisamente esos segundos mensajeros como el calcio y el AMP cíclico. Vamos a tener la histamina, la acetilcolina y la gastrina, 3 elementos básicos intermediarios, los cuales se van a activar a través de sus receptores directos. Y esto es como el epicentro de esta clase. Nos vamos a concentrar aquí. Les voy a explicar el rato que nos queda. Va a ser concentrado en esta imagen. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 3 tipos de células. Tenemos acá, si logran ver el puntero, células enterocromafín. Acá lo estoy señalando. Tenemos una estructura que es especie de un cuadrado, que es la célula parietal. Y tenemos una estructura en especie rectangular, que es la célula epitelial superficial. Listo. Resulta que estas 3 se van a mover de manera importante, estimulando, o cuando son estimuladas se va a producir o se va a dar directamente el estímulo y la producción de ácido. Vamos a tener unos receptores. Aquí está el receptor CCK2, que es un receptor de gastrina. Aquí está el receptor M3 de acetilcolina. Tenemos el receptor CCK2 en la célula parietal, el receptor H2 en la célula parietal y los receptores EP3, que son los receptores de las prostaglandinas. Entonces, esos son los receptores que nosotros encontramos en el proceso de estímulo y regulación fisiológica y farmacológica de las secreciones gástricas. Entonces, ¿qué tenemos? Arranquemos con la gastrina, acá arriba. La gastrina, ustedes me están escuchando, ¿cierto? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, listo. Sí, Entonces, doctor. la gastrina actúa directamente sobre la célula enterocromafín en su receptor CCK2. De manera indirecta, estimula la histamina a liberar la histamina. Y recuerden que la histamina favorece, en este caso, la liberación de sustancias que tienen que ver con el proceso de la vía del AMP cíclico. Ahorita lo vamos a ver. Y tengo la gastrina que actúa sobre el receptor CCK2 y él estimula
la vía del calcio para estimular la bomba de protones. Entonces, ¿cómo es el tema? La gastrina sola puede producir acidez. ¿Cómo lo hace? Estimulando, uno, directamente el receptor CCK2. Cuando la gastrina estimula el receptor CCK2, este receptor estimula la vía del calcio, y aquí lo ven ustedes claramente, y la vía del calcio estimula la bomba de protones que está acá. Y eso nos va llevando a la producción de ácido clorhídrico. Listo. La gastrina puede solita estimular el receptor CCK2 en la célula enterocromafín y él estimula la histamina. La histamina actúa sobre su receptor H2 y fíjense que a diferencia del receptor CCK2, el receptor H2 estimula la vía del AMP cíclico, aumentando la producción o la liberación de la bomba de protones y de este paso, y por esta vía produce liberación de esas sustancias que ustedes están viendo allí directamente. Listo. Entonces tenemos la acción de la gastrina a través de CCK2, enterocromafín o a través de la histamina directamente. Uno, tenemos la histamina actuando directamente sin intermediario sobre su receptor H2. Tenemos la acetilcolina que actúa sobre su receptor M3 y estos receptores muscarínicos, que son receptores de acetilcolina, cuando actúan allí, van a estimular la vía del calcio y la vía del calcio estimula la bomba de protones. Y tenemos la única sustancia que hace lo contrario, que es las prostaglandinas, que son derivados eicosanoides, vienen de unos ácidos grasos de 20 átomos de carbono que se estimulan y producen prostaglandinas, y las prostaglandinas, recuerden que producen moco y bicarbonato, por lo tanto, él actúa sobre el receptor EP3 y disminuye la activación de la bomba de protones. Estamos hablando de un mecanismo diferente a los otros mecanismos que estábamos viendo acá. Ahí está. Entonces, el receptor EP3 va a ser estimulado, aquí lo ven ustedes, directamente sobre esto. Este receptor EP3 estimulado aquí nos va a llevar a una respuesta adecuada y es la disminución del AMP cíclico, aumenta la producción de moco y demás. Y él no solamente actúa en la célula parietal, sino también actúa en la célula epitelial superficial. ¿Qué necesito entonces? Yo necesito un equilibrio entre todas esas sustancias para que no se produzca daño de la mucosa, porque nosotros el ácido clorhídrico lo necesitamos. Lo que nosotros no necesitamos es el exceso del ácido clorhídrico. Eso es algo completamente diferente. Entonces, entrando ya en materia, ¿queda clara los puntos de contacto, los receptores y los mecanismos asociados a estas sustancias? Sí, doctora. Bueno, entonces, con eso vamos a hablar de medicamentos. Entonces a mí me dicen, mire, usted va a usar los anti-H2. ¿Dónde actúan? AMP cíclico. No, antes del AMP cíclico está bien la respuesta, pero ¿dónde actúan? Doctora, si yo le... Parietales. ¿En los receptores? CCK2, eso. H2. No, estoy hablando de H2. los H2, perfecto. Recuerden, estoy hablando de los anti-H2. Estoy hablando de la ranitidina, de la famotidina, de la cimetidina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de ellos? ¿A quién van a bloquear? Al H2. Al receptor H2. ¿Qué ocurre cuando bloqueamos el receptor H2? Ya su compañera lo dijo. ¿Qué se disminuye? El AMP cíclico. El AMP cíclico. ¿Y qué pasa si yo disminuyo el AMP cíclico? No se activa la bomba de protones. No se activa parcialmente la bomba de protones. Recuerde que la bomba de protones tiene activación por esta vía y tiene activación por la vía del calcio. ¿De acuerdo?
Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Segundo grupo. A mí me dicen, vamos a usar los neutralizantes ácidos o los antiácidos. ¿Dónde actúan? A, en el receptor M3, B, en el receptor CCK2, C, en el receptor H2, D, en el receptor EP3, E, ninguno de los anteriores. Respuesta. Profe, repita el nombre del medicamento, por favor. Los antiácidos o neutralizantes ácidos. Ahí vamos a meter el hidróxido de aluminio, la milanta, el milpaz, el ditopaz, el gaviscón, la hidrotalcita. ¿Dónde actúan? En el receptor M3, falso verdadero. Falso. En Falso. el receptor CCK2, falso verdadero. Falso. Falso. En el H2, Falso. en el EP3. Verdadero, ¿no? No, No es la no, gastrina. falso. ¿Cuál es la respuesta? No es en el CCK2. El H2. Ellos actúan, óigame, ellos actúan después que la bomba de protones activa su acidez. Recuerden que son neutralizantes ácidos. ¿Qué hacen ellos? Neutralizan la acidez. ¿Y quién produce la acidez? Recuérdenme. El ácido clorhídrico. Entonces, cuando yo doy una milanta, mírenlo acá, antiácido, antacid, acá atrás, una X. Cuando yo doy una milanta, ¿qué hace la milanta? ¿Quién me ayuda? ¿Para qué la tomamos? Para la acidez, doctor. Ajá. Va a ¿Qué va? disminuir. ¿Usted va a curar una enfermedad acidopéptica a punta de milanta? No, es, Pues, yo, ¿por qué yo razón? lo tenía como cubridor gástrico. Eso, Como lo que para hace es luchar que en el recubre. momento. Él solamente, entonces es un tratamiento netamente sintomático. No curamos enfermedad con él. ¿De acuerdo? ¿Dónde actúa? Después de la producción del ácido. Y llevamos dos grupos. ¿Queda claro ese? Sí, doctor. Sí, doctor. Me voy Sí, doctor. a los inhibidores de la bomba de protones. Ahí vamos a hablar de omeprazol, lansoprazol, exomeprazol, rabiprazol, pantoprazol. ¿Dónde actúan? Inhibiendo la bomba de protones. Pregunto, ¿actúan en el receptor M3, CCK2, H2, EP3? Respuesta, no. ¿Dónde actúan los inhibidores de la bomba de protones? Una bomba. En la bomba. ¿Quién disminuirá más acidez? Oiga la pregunta. ¿Un anti-H2 como la ranitidina o un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol? El inhibidor de la bomba de protones. Perfecto. ¿Por qué razón, doctora? Porque no es lo mismo solo bloquear el de o sea, no es lo mismo bloquear el receptor porque hay otras vías alternas a Muy bloquear bien. directamente Perfecto, la. doctora. Muy bien, así es. Entonces recuerden que cuando yo bloqueo el H2, solamente bloqueo una parte de la vía del MP cíclico, pero la vía del calcio sigue activa. O sea que esta bomba se sigue activando. Por esa razón, nosotros podemos reducir hasta un 95% la acidez utilizando inhibidores de la bomba de protones. Listo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de la bomba de protones? ¿Qué me dijeron? ¿Qué dijeron? Inhibir la bomba de protones. Inhibe la Inhibe bomba la de... secreción de ácido clorhídrico, porque ese es su fin, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tienen ustedes todos los elementos para decir eso. Perfectamente. Entonces, nosotros tenemos eso. Eso es lo que nos lleva a directamente a darnos cuenta que la acidez la vamos a manejar dependiendo la necesidad, dependiendo de lo que nosotros encontremos. Dependiendo de lo que nosotros encontremos, así vamos a manejar nosotros la acidez. Llevamos 3 medicamentos. Hay unos que se llaman análogos de las prostaglandinas. Ahí está el misoprostol.
¿Ustedes han escuchado hablar de misoprostol? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo qué? ¿Cómo lo han escuchado? Abortivo. Abortivo. Abortífero. Efectivamente, pero como abortivo, pero él no está hecho para abortar. Él- perdón. Él actúa, él actúa como abortivo porque él aumenta la contractilidad del músculo liso. ¿Y el útero qué clase de músculo es? Liso. Músculo liso. Entonces, estamos diciendo que los análogos de las prostaglandinas sirven para proteger la mucosa gástrica. ¿Dónde actúan los análogos de las prostaglandinas? A, receptor M3, receptor CCK2, receptor H2, receptor EP3, ninguno de los anteriores. Respuesta. EP3. Muy bien, receptor EP3. Pregunto, ¿y qué hacen en el receptor EP3? ¿Qué hacen exactamente? ¿Se me quedaron? ¿Qué pasó? Ahí está en la imagen. ¿Estás Aumenta viendo la la imagen? secreción de moco. Sí, eso es abajo en la célula epitelial superficial y arriba en la célula parietal, ¿qué hacen? Bloquea la vía de la Inhiben las Va a, prostaglandinas. va a inhibir la vía dependiente de AMP cíclico y así no se va a activar la bomba de protones. Así no se activa la bomba de protones por la vía del AMP ciclo. Entonces él hace dos funciones. ¿Cuáles son? Una, disminuye la acidez. ¿Cómo lo hace? Disminuyendo la vía del AMP cíclico. Y dos, disminuyendo la producción de ácido, bloqueándola. ¿Y cómo lo hace? Aumentando la secreción de moco y bicarbonato. ¿Queda claro? Sí, doctor. Tenemos entonces ese grupo de medicamentos, los análogos de las prostaglandinas. Y aparte de eso, entonces tenemos los anti-H2, los bloqueadores de la bomba de protones, tenemos los análogos de la prostaglandina y tenemos por otro lado los antiácidos. Además de todo lo anterior, nosotros tenemos que hablar aquí de algo muy importante, que es, tenemos que hablar de los medicamentos que van a ayudar a cicatrizar. Recuerden que tienen acción citoprotectora. Entre esos, acá atrás en azul hay uno que se llama sucralfate. El sucralfate es octasulfato de sacarosa, es su componente, es otro de los medicamentos que nosotros también usamos para mejorar las lesiones o como preventivo de úlceras a nivel gastrointestinal. Entonces, ese es otro grupo de medicamentos que se adhieren en el sitio. Fíjense que ellos no actúan en la célula parietal, sino directamente en la célula epitelial superficial. Y aquí tienen ustedes un conjunto de medicamentos, bismuto, metronidazol, tetraciclina, claritromicina, amoxicilina, y aquí hablan de Helicobacter pylori. ¿Qué son esos? Cuéntenme. Son los medicamentos que van a ser la mejor opción para tratar la gastritis tipo 2, la que es ocasionada por la bacteria Helicobacter pylori. Entonces, ¿son qué, doctora? ¿Cómo los clasifica? ¿Son qué? Son antibióticos. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar de estos más adelante en este capítulo. Ya ustedes son expertos en antibióticos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Muchachos, esa es la clase de hoy. ¿Quién me resume los mecanismos de acción de los medicamentos que acabamos de explicar? A ver, vamos con un 0,5 a quien me lo explique bien explicadito. Doctor, dejó de presentar. Ya voy a colocarla, es que no sé qué pasa. Está hoy terrible. ¿Ya la están viendo? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ¿quién dijo yo? ¿Quién va explicando esta imagen? ¿Ninguno? Yo, doctor. ¿Quién es yo?
Brito. Dele, Valentina. Bueno, para entenderla de mejor manera y pues de manera más rápida y fácil, hay que entender que el pH del estómago puede aumentarse por 3 vías, ¿cierto? Tenemos la calcio dependiente, la de AMP cíclico dependiente y pues tenemos otras vías, las vías alternas. La primera, que es la calcio dependiente, está condicionada por dos receptores, que son los M3, que son los carínicos, los SK2, que están efectuados por la gastrina, y pues ellos nos van a tener como fin activar la bomba de protones. También tenemos la del AMP cíclico dependiente, donde tenemos los receptores H2, de los cuales pueden ser activados por la histamina, que nos van a aumentar el AMP cíclico dependiente y como tal nos van a aumentar, nos van a activar la bomba de protones. En los EP3, que tenemos algo diferente y es que van a inhibir esta vía del AMP cíclico dependiente y por lo tanto, como va a inhibir esta vía, no va a permitir que la bomba de protones se active. Entonces, eso por una parte. También tenemos medicamentos que activan directamente sobre esta bomba de protones. Estos son tenemos dos, pueden ser los antiácidos o directamente que inhiben los hidrogeniones, y tenemos los cubridores gástricos que actúan directamente en la bomba de protones. También tenemos que estos receptores que habíamos mencionado antes pueden, como el EP3, pueden ser activados por medicamentos como el misoprostol, pero que van a tener una acción en las células epiteliales, y esto nos van a producir es la producción de moco. Esto lo tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hablar de medicamentos que actúen directamente sobre microorganismos. Ya vamos hablando ahí de antibióticos, que es, por un ejemplo, cuando hablemos de gastritis producida por Helicobacter pylori, que ya pues son otro tipo de medicamentos que no alcanzamos a hablar. Ya. Muy bien, Brito, excelente, muy bien. Entonces, les queda claro a todos, ahí tenemos unos medicamentos que se basan en como les dije, con una diapositiva explicamos todos los mecanismos de acción. Y con eso, nosotros tenemos claro todo el manejo que le vamos a dar a la fisiología y farmacología de las secreciones gástricas. Todo está completamente claro, completamente organizado. Eso no tiene punto de discusión desde ningún punto de vista. Entonces, eso lo resumimos. Recuerden que hay una inhibición directa de la bomba de protones. Solamente la logramos ¿con quiénes? Inhibidores de la bomba de protones. Son los únicos que tienen la capacidad de bloquear la bomba. Y recuerden que la bomba es el principal productor de ácido clorhídrico y es lo que nosotros tenemos que apuntarle en todo el proceso que estamos viendo, que estamos siguiendo. ¿Sí? Que hay una regulación fisiológica que está estimulada por neural a través del nervio vago directamente. Hay un estímulo endocrino, paracrino, desde la gastrina. Recuerden la célula enterocromafin y su liberación de histamina, ya la vimos en la otra imagen. Una estimulación vagal y la acción de la gastrina. La histamina activa los receptores H2, ya sabemos que se van a dar. La histamina se puede activar directamente o puede ser activada por la gastrina, activando la vía del AMP cíclico, ya lo vimos en la parte inferior de la imagen anterior. La gastrina y los estímulos muscarínicos pueden actuar de manera directa en la célula parietal. Cuando la gastrina actúa a nivel de receptor CCK2, estimula la producción de la bomba de protones, en este caso a través de esa célula que es la célula parietal, que existen unos medicamentos que son anti-H2, bloquean los efectos de la histamina. Ya sabemos que al bloquearlo vamos a tener disminución de la vía del AMP cíclico, y recuerden que la disminución de la acidez es parcial, no es completa, porque nosotros vamos a ver que hay otras vías alternas, como la vía del calcio, que también produce ese tipo de inhibición. Las vías del AMP cíclico y calcio estimulan la activación de la bomba de protones. La activación de la bomba de protones incrementa la permeabilidad de la membrana. Ya sabemos que esa permeabilidad aumentada favorece la liberación de ácido clorhídrico. Los inhibidores de la bomba inhiben la secreción de ácido y las prostaglandinas inhiben la actividad de la adenilciclasa,
reduciendo la actividad del AMP cíclico. Recuerden que el receptor EP3 que hablábamos ahora rato es el que está relacionado con eso. Eso es lo que nosotros vemos resumiendo toda la parte de la acción. Miren esa imagen. ¿Qué nos dice esa imagen? A ver, ¿quién me ayuda? Yo, doctor. Sí, dígame. Bueno, que hay algunos medicamentos, como ya habíamos visto, que van a alterar lo que es la mucosa gástrica. Algunos alimentos también tienen que ver mucho con lo que es la alteración de esa mucosa. El café también altera, el chocolate, las bebidas alcohólicas son bastante frecuentes en alterar la mucosa. El no dormir bien, las gaseosas negras, todo lo que sean bebidas negras también van a alterarlo. Lo que es el cigarrillo es lo que más que todo dice la imagen. Bien. ¿Alguien más? También podría Algunos, ser, doctor, que el algún- exceso de AINES, comidas copiosas, la cafeína, el exceso de azúcares, el alcoholismo, tabaquismo. La imagen inferior izquierda puede ser ajo. También esos tubérculos son dañinos. La cebolla, gaseosas negras, e incluso ir a la cama después de haber comido sin haber esperado a que la comida baje, por decirlo así, pueden ser desencadenantes para una enfermedad acidopéptica. Muy bien, exactamente, eso es. Entonces esos son los factores. Entonces, doctora, ¿qué tenemos que recomendarle a nuestro paciente? Además de darle mucho inhibidor de la bomba de protones y darle mucha milanta, mucho milpaz y demás. Pues, doctor, Básicamente que controle su dieta. Dieta. y también, una vida doctor, alimentaria fuera saludable. de la dieta, indicarle que las bebidas negras, las comidas muy aliñadas, también hacen daño. Muy Y el bien. uso de la Que también descanse, Sí, sí, siga. que también Hábito, sí. descanse porque el estrés es un factor de riesgo desencadenante. Y con respecto a los tratamientos de radiación, pues que no se los haga. En Doctor, pocas palabras, cambiar el estilo de vida. Perfecto. sí, Es el la hábito comida alimentario, sana. que las comidas actuales, que las comidas las tenga a tiempo. Recuerden el horario de comida, que es muy importante, no lo hemos mencionado, también es clave para poder controlar y tener una buena dieta. Entonces, ¿con qué vamos a contrarrestar todo eso? Eso lo vamos a contrarrestar con estos medicamentos. Entonces, vamos a hablar aquí de antiácidos o neutralizantes ácidos, bloqueadores de la secreción gástrica, bloqueadores H2, anti-H2, los de la bomba de protones y los protectores de la mucosa gástrica. Entonces, ahí tienen ustedes los medicamentos que vamos a usar de entrada para el manejo de esto. Entonces, arrancamos con los antiácidos. Vamos a llegar hasta aquí con los antiácidos destinados a disminuir la pirosis, la sensación de ácido y la indigestión con acidez. Pregunto, ¿por qué los antiácidos no son de elección en enfermedad acidopéptica? Respuesta. ¿Qué pasó? Porque si estamos hablando de una úlcera péptica, nos va a tratar los síntomas, pero no realmente la enfermedad de base. Quite la úlcera, doctora. Vaya a ser algo menos grave. Vaya a ser algo menos grave. Porque son de corta duración en los efectos. No. Bueno, sí, está bien. Esa es una buena respuesta, pero sí tiene que ver, pero no me da la respuesta, pero sí es muy cierto. Porque está limitado para la secreción de ácido. Esa es la respuesta. Entonces lo vamos a ver acá, miren. Voy a adelantar aquí. Aquí está. ¿Qué hay en esa imagen? ¿Sí la están viendo? Sí, doctor. Sí, señor. La reacción química. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? El ácido clorhídrico, ¿cierto? Aquí lo estoy señalando. Cuando yo doy este jarabe, esta suspensión, esta solución, que tiene hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, ¿qué estoy dando? Una base. ¿Qué hacen las bases con los ácidos? Los neutralizan. ¿Y qué producen? Sal más agua, ¿cierto? Listo. Pero, ¿qué pasa? Pregunto, ¿será que los antiácidos están bloqueando la vía del AMP cíclico? ¿Falso o verdadero? Falso. No lo están bloqueando. ¿Bloquean la vía de calcio? Falso. Falso. ¿Actúan sobre el receptor CCK2? Falso.
Actúan sobre el receptor EP3. Falso. 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 Actúan sobre los receptores muscarínicos. Falso. Actúan sobre la bomba de protones. Falso. 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 Entonces, ¿sobre qué actúan? Sobre la Sobre el mucosa. H2. Sobre la mucosa después que se produce la liberación de los ácidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, clave importante que tengan en cuenta el horario de estos medicamentos. Entonces, ¿cómo los debemos consumir? 30 minutos después de cada comida y antes de acostarse. Pregunto, ¿por qué después de las comidas y no antes? ¿Qué ocurre cuando nosotros comemos? Pues Porque para liberas que se secrete el ácido. ácido, que se secrete el ácido, entonces por eso es Muy después bien. de Perfecto. El ácido clorhídrico. Entonces, ¿saben qué hacen algunos médicos? Recetan la milanta, una cucharada cada 8 horas. Fatal. Fatal. ¿Por qué fatal? Porque si yo desayuno a las 6 de la mañana, ¿sí? Y me dicen cada 8 horas y me tomo la milanta a las 10 y la otra cucharada me la tomo a las 4 de la tarde y almorcé a las 12. Yo pregunto, ¿qué acidez están protegiendo ustedes ahí? Ninguna, porque ellos tienen un efecto muy bajo. Claro. Entonces van a tener un daño. Muy bajo. Un daño. Entonces, conclusión, ¿qué hacen ellos? Van a neutralizar la acidez. ¿Cómo lo hacen? Uniéndose a el ácido clorhídrico formando sal y agua. No se usan como monoterapia, oigan, para manejo de enfermedad acidopéctica. Solo se usan de manera sintomática. No ayudan solas a controlar una enfermedad acidopéctica, solamente controlan el síntoma de momento. ¿Listo? Eso es importante tenerlo claro. Ahí Una está. pregunta, doctor. Dígame. Por ejemplo, si yo, no sé, me levanto tarde, no desayuno y también me salto el almuerzo y me da dolor de estómago, ¿puedo tomarme una almirante y me va a servir? Yo la tomo, usted la toma y le sirve. Claro que sí, doctora. Pero recuerde que usted hizo una agresión a su tubo digestivo, específicamente a la mucosa gástrica, por ese rato tan largo, horas largas de producción de ácido. Recuerde que si usted no come, el ácido se la come usted. ¿En qué sentido? Se le come la mucosa. Y de ahí es donde vienen las úlceras. Recuerden que la úlcera es una suma de varias cosas y una de las cosas que más influye en la producción de úlceras es la hiperacidez. Entonces, como usted no come, su mucosa va a recibir la liberación de ácido, el ácido se sigue liberando y obviamente va produciendo todas las alteraciones y daños a nivel del tubo digestivo. ¿Queda claro? Claro, doctor. Sí, doctor. Entonces, la utilidad dice acá que depende de las tasas de disolución, de la reactividad, de los efectos fisiológicos del catión. Recuerden que los antiácidos tienen un catión. Catión, no se les olvide, positivo. ¿Cuál es el catión allí? Ahí lo ven. Aluminio, AlOH3. ¿Cuál es el catión abajo? Magnesio, MgOH2. Entonces estamos hablando de elementos de la tabla periódica que son positivos. Esos son los cationes, cargas positivas. Entonces siempre que nosotros vamos a tener, ahora vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, hidróxido de aluminio, ya sabemos que hay ahí, de qué está compuesto eso. ¿Para qué sirven los antiácidos? Recuerden, para tratamiento sintomático, enfermedad acidopéctica, úlcera gástrica duodenal, esofagitis por reflujo. Sintomático. No estoy diciendo que me van a curar la úlcera, que me van a curar la enfermedad acidopéctica. Simplemente lo usamos para mejorar esa sintomatología ácida que está muy de la mano, muy relacionada directamente con este tipo de sustancias o de medicamentos. Entonces, algunos efectos adversos leves, elevación del pH urinario, eructos, náuseas, distensión abdominal, flatulencias. Ahí están las interacciones farmacológicas. Siempre que usted va a dar un medicamento de tubo digestivo, específicamente de un antiácido, hay que tener en cuenta los efectos y la biodisponibilidad que se puede presentar a la disminución. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahí tienen algunos ejemplos de ellos. Y aquí tienen hidróxido de aluminio, muy conocido. Tienen tabletas, tienen frascos en soluciones o jarabes.
Ahí vamos a ver varios componentes. Ahí está la famosa leche magnesia, hidróxido de magnesio, viejísima. Es tan buena que hasta para las personas que tienen mal olor en las axilas se la echan y le quema ese mal olor de una vez. Porque recuerden que el mal olor está asociado a la acidez y ahí echamos este tipo de sustancias que son bases y producen sal más agua y mejoran mucho. Inclusive ayudan a mejorar el color de la piel en la zona de las axilas. Mucha gente la utiliza para ese fin. Ahí está. Hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, simeticona, que estamos hablando. Sustancias que se combinan y que al final nos van a producir ese alivio, esa respuesta favorable relacionada con él. Tenemos otros componentes, nombres comerciales, Malos Plus. Ahí está la famosa Milanta. Ya vino Milanta, Milanta Plus, vienen todos. Ahí tienen hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, carbonato de calcio, ácido algínico, bicarbonato de sodio. Fíjense que este medicamento tiene 5 componentes, por eso son mucho más costosos. Y eso hace que estos medicamentos sean muy buenos. Pero insisto, para disminuir el dolor, la acidez, la griera del momento. Ahí está el Milpax, hidróxido de aluminio, el ginato de sodio, ácido algínico, entre otros. Ahí está el alginato de sodio. Ahí tienen otros nombres comerciales, Ditopaz, muy conocido. Casi todos tienen los mismos componentes. Ahí está el Talcid, tabletas y suspensiones. Como ustedes ven, ahí está el Gaviscon, que se está usando mucho. Viene en estos sobres individuales que ustedes ven acá y nos van a ayudar mucho para ese tema de enfermedad ácida y demás. ¿Preguntas? Doctor, ¿qué tanto tiempo tengo que esperar antes o después de administrar un antiácido de este tipo para poder tomar otra pastilla o administrar otro medicamento cualquiera? No, lo ideal es dejar pasar mínimo 30 minutos, como lo explicamos ahorita, y generalmente no usarlos de manera simultánea en el mismo momento. Entonces la idea es espaciar la toma de una cosa con la otra para que no tengamos ningún tipo de inconveniente a nivel gástrico. ¿Oyó? Generalmente las personas lo hacen casi simultáneamente, pero no deberían hacerlo. ¿Listo? Ok. Bueno, finalizamos por hoy. Nos metemos en la próxima clase en los antagonistas de receptores H2, es lo que continúa en este capítulo de gastrointestinal. Como